Hola familia, ¿cómo están? Un abrazo grande para cada uno de ustedes y nuestras oraciones, nuestro deseo de que al momento que usted reciba el secreto de la vida, al momento que usted entre en la plataforma de Forest City, pues usted esté recibiendo la bendición de Dios. Para eso oramos hace un ratito aquí con el equipo de trabajo, para que el estudio de la Biblia de ahora justamente sea una bendición para ustedes y para nosotros. Jessica, ¿cómo le va? Muy bien, pastor, gracias por la invitación. Aquí estamos contentos. Qué bueno, gracias por la compañía. Denar Almonte. Daniel Ponce, gracias otra vez por estar aquí en el panel, aquí en el secreto de la vida. Con Daniel Ponce. La música hecha por Denar Almonte. Familia, hoy avanzamos un poquito con respecto al estudio de este personaje de las Sagradas Escrituras extraordinario como el apóstol San Pablo. La semana pasada en 2 programas vimos un poquito cómo había sido su conversión, vimos el impacto que tuvo la presencia de Cristo en su vida, vimos cómo este hombre ahora bautizado en el Espíritu Santo comienza una enorme tarea de ministrar el mensaje del Evangelio y lo hace con poder del cielo. Y ahora entramos en la última etapa de la vida de Pablo. Y cuando digo que es la última etapa es porque vamos a estudiar en los próximos 2 programas Segunda de Timoteo, la última carta que Pablo escribe, dicen los historiadores, que es la última carta que escribe el apóstol San Pablo. La escribe desde la cárcel en Roma y aparentemente él sabía que era posiblemente lo último que escribía. Eso quiere decir que podríamos decir, Jessica, que Segunda de Timoteo es el testamento final del apóstol San Pablo. Claro que sí, pastor. ¿Has estado en la lectura de algún testamento alguna vez? Sí. ¿Sí? Me ha tocado. Sí. ¿Sí? Sí. Oye, debe ser interesante. Yo no he estado nunca en una lectura de un testamento. Sí. O sea, de paso, testamento, gente, es cuando una persona en total facultad de uso de sus facultades deja escrito y dicho jurídicamente lo que quiere que se hagan con sus bienes. Pueden ser mucho, pueden ser poco, pueden ser muy casi nada, pueden ser sus memorias, pero deja escrito eso. Yo nunca estuve. ¿Estuviste en uno? Estuve en uno. Hablado antes que mi papá muriera. Hablamos con mi papi, recuerdo esas conversaciones, pero a la vez mi papá me entregó una carta y esa carta decía mi testamento a mi amada esposa. Y fue un testamento bien particular porque me entregó esa carta y me dijo que la leyera el día que él estuviera allí en la iglesia y lo estuviéramos velando. Wow, ¿tú no la leíste antes? Sí la leí. ¿La leíste antes? Sí la leí. No, en eso fui muy curiosa. Claro. La leí y cuando la leí, yo creo que no hubiese tenido mucho temple si no lo hubiese leído. Pero era un testamento de amor. Era muy lindo y lo leí ese día, sí. Lo leí, pastor. Entonces antes fue todo el tema de cómo se iba a hacer todo el asunto de material, pero esa otra parte fue la que más caló hondo en mi corazón. Me imagino. Sí. Me imagino. Sí. ¿La guardas a la carta? Por supuesto, pastor, sí, la tengo. ¿Tu mamá vivía cuando...? Sí, Así que mi mamá estaba ahí. ¿Es tu mamá? ¿Y tu mamá la había leído ya la carta? Yo creo que tiene que haberla leído, porque mi mamá la tenía ahí en su cajón, pero leerla allí a ella le impactó y también sus lágrimas corrieron. Pero cuando me paré ahí al frente y dije, voy a leer el testamento, dije yo, en la iglesia, que mi papá le dejó a mi mamá. Fue como que todos se miraron así como, pero ¿cómo va a leer un testamento acá? Y fue un testamento de amor, muy lindo. ¿Cuántos años tenía tu papá cuando falleció? Mi papá tenía 93 años. ¿Y tu mamá? No, mi mamá era más joven. Mi mamá era 26 años más joven que mi papá. Sí, así es que ella estaba así, bien, digamos, bien lúcida y todo. Interesante, sumamente interesante. Sí. ¿Y lo guardas? Sí, pastor, sí lo tengo. Denar, ¿alguna experiencia con respecto a eso? ¿Un testamento? No, fíjate, no tuve la experiencia de leer o estar en un lugar donde se leían testamentos, aparte de las películas, obviamente, pero así en vida real, no. No tuve la experiencia. Y a veces no es cuestión de leer un testamento que lo hayan escrito. Por ejemplo, una reunión con tu papá, antes, la última reunión que tuviste con tu papá, conversación con tu papá, antes que tu papá descansara.
Más que nada fue así como recomendaciones y cosas Sí. así de cuidar a mi mamá Él sabía que estaba... Sí, ya, estaba- él sabía que estaba ya enfermo, estaba muy mal y estaba igual con todas sus facultades mentales. Y Ujú. conversamos y fue una conversación bien linda de paz, de tranquilidad y de ánimo Sí. para todos. Ujú. Qué Sí, lindo eso, poderoso. sí. Un recuerdo no, de Mm. poder del Espíritu Santo en la vida de Ujú. tu papá. Sí, sí. Fue un recuerdo muy lindo y él estaba muy seguro de lo que creía y eso yo creo que le daba paz, le dio paz. Y a todos creo que nos dio paz en ese momento, que son momentos difíciles, momentos tristes, pero también uno experimenta lo que Jesús dice, que Él nos da una paz que el mundo no nos puede dar. Ujú. Ujú. Impresionante. Y bueno, aquí lo tienen a Pablo escribiendo esta carta, segunda de Timoteo, la vamos a ir viendo poquito a poco. Y como decíamos hace un ratito, podemos decir que es lo último que Pablo escribe. Ahí posiblemente él no tenía nada para dar económicamente. Lo Ujú. que vamos a ver en esta carta es cómo vuelca todos sus sentimientos espirituales, sus vivencias con Cristo, las recomendaciones para este chico, para este muchacho Timoteo, que él lo había adoptado como un hijo, y me imagino que Pablo lo pensó bien cada palabra, ya que quizás no se sentía bien y sabía que era posiblemente el último que escribía, no era como ahora las cartas, ¿no? Y lo leemos, comenzamos, dice... 2 Timoteo capítulo 1, verso 1 dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que tenemos en Cristo Jesús. Fíjense qué clase de encabezamiento, ¿no? Ujú. Ya aquí podemos tener un programa entero ya, solamente con el encabezado. Impresionante, ¿no? Ahí hay una cuestión de credenciales, Ujú. De presentación. Ujú. de presentación. Dice, ¿cuáles son mis credenciales? Dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús. ¡Wow! Por voluntad de Dios. Ujú. Qué sé yo, uno puede dejar tantas cosas en la vida, ¿no? Y puede dejar absolutamente nada de dinero o nada de propiedades, pero imagínense, este hombre no deja nada, pero la carta de su última carta, el encabezamiento del último testamento dice cómo se siente él, quién es él Ujú. delante de Dios. Se siente que es un apóstol de Cristo por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que tenemos en Cristo Jesús. Ujú. Podríamos prácticamente terminar con eso, ¿no? Por eso me impresionó mucho lo que tú dijiste de tu papi, de Narvé, Ujú. porque quizás tu papi no se atrevía a decir esto, pero por sus años en el ministerio era un apóstol de Cristo por voluntad de Dios y según la promesa que tenemos en Cristo Jesús. Y el hecho de que él conversara contigo con tanta tranquilidad, sabiendo que su tiempo se acababa, demuestra de que estaba con Dios. Y eso es una credencial, ¿sí o no? Ujú. Claro que sí. Sí, y este encabezamiento que hace Pablo eh, le da autoridad, o sea, Ujú. o sea, que sea apóstol por la voluntad de Dios y que es algo muy, muy intenso, o sea, y muy que en el caso de él, ¿no? Fue como algo prácticamente irrefutable que fue de Dios. O sea, el Ujú. encuentro que él tuvo con Jesús y todo, que prácticamente cambia su vida. Eh, y al ver que que antes, siendo Saulo, él creía que hacía la voluntad de Dios, pero al final era la voluntad de él y de la institución religiosa que estaba reinando en ese momento, o sea, que estaba a cargo, era esa voluntad, pero pensaba que era la voluntad de Dios, pero cuando él tiene ese encuentro, ahí se da cuenta que esa no es la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es ser un apóstol de Cristo, Ujú. que fue lo que fue finalmente él. Y ahí él recibe la promesa de vida que tenemos en Cristo Jesús. O sea, eso define su vida, le da autoridad por el resto de la vida y a nosotros también nos salpica con todo esto que
que hasta el día de hoy ahora estamos estudiando y nos enseña un montón de cosas de su vida. La voluntad de Dios está por encima de la voluntad de los seres humanos, ¿no? Porque o de nuestra propia voluntad. Claro, o sea, porque el apóstol Pablo, como dice Denner, era Saulo de Tarso, ¿no? Pero la voluntad de Dios era que fuese un apóstol, y si él aceptaba el llamado, pues se convirtió justamente en eso, en un apóstol del Señor Jesucristo, ¿no? Jessica, ahí le dice en el verso 2, mira cómo dice: a mi querido hijo Timoteo. Ahí está a quién va la carta: a mi querido hijo Timoteo. Timoteo fue adoptado por el apóstol San Pablo, espiritualmente. ¿Y saben qué pensaba Jessica? Qué lindo nosotros poder adoptar personas espiritualmente para bendecirlas. Sí, claro, pastor. Sí, por supuesto. Bueno, cuando él escribe una carta a una iglesia en particular, siempre dice a tal iglesia, a los que están acá, a los santos. Pero acá hay una cercanía tremenda, porque él no dijo a Timoteo. Escribo esta carta a Timoteo. Él dijo a mi querido hijo Timoteo. O sea que la cercanía de ellos y el afecto que había entre ellos era bien grande. Fue bien grande. Y lo más lindo también es ver cómo Pablo, en el ocaso de su vida, vuelve a una de las personas con las cuales él sabe que va a seguir un legado espiritual importante para predicar el Evangelio. E igual confía en lo que va a hacer. Volvemos al tema de cuando tu papá habló con ustedes, o sea, de tu mami. O sea, él confiaba, estaba plenamente confiado que sus hijos la iban a abrazar, iban a estar con ella siempre. Y yo creo que aquí el legado que dejaba Pablo se los dejaba a Timoteo principalmente también. Por eso le escribía de esta manera tan cercana. ¿Qué les viene a la mente cuando usamos la palabra mentoría? Tener un mentor en la vida. ¿Qué te viene eso en la mente? Un maestro. ¿Un maestro? ¿Qué te viene la palabra, Nerar, cuando hablamos de tener un mentor? Ejemplo. Un ejemplo. Alguien que te da un ejemplo a seguir. Que te enseña, un maestro. Ahí ¿sí? tienes a Pablo. ¿Mentor de quién? De este chico, de Timoteo. Mentor de Timoteo. Y creo que eso es algo que se va perdiendo con el tiempo, lamentablemente. Y en la iglesia, en la calle, en el trabajo, nosotros necesitamos mentores. Gente a quien tú puedes decir, yo quisiera imitar a esa persona. Hoy en día se habla de los influencers. Ya. De las personas que están en las redes. Claro, en las redes sociales es un influencer, una persona que causa impacto a otras, y otras quieren seguirlo o ser como él. O coaching, ese otro claro. También. Coaching. ¿Recuerdas a alguien que haya sido un mentor espiritual tuyo? Ah, mi padre. Claro. ¿Tu papá? Sí, en primer lugar. Sí. En primer lugar, tu papá. Sí. Sí. ¿Denar algún mentor, alguien que tú hayas mirado con respeto, con admiración espiritual, y que tú sientas que te mentoreó? Sí, bueno, en primer lugar, como decía Jessica, también en mi caso fue mi papá, pero sí, ya para tocar a otra persona, ¿no? que sea fuera de la familia, que uno mire como mentor, que yo admiraba y también me enseñaba, porque eso es una cosa también, porque uno puede admirar a una persona y puedes ver cómo actúa, pero que la persona te enseñe de vuelta, claro. Y te aconseje y te diga cosas de vuelta. Ese es, porque los influencers son ellos nomás, y uno no tiene contacto con ellos. No tiene retroalimentación con ellos. Pero no saben realmente cómo es su vida de verdad, sino que es lo que pasan por ahí. Pero yo creo que el primero fue Max Mays, que fue el director de los Heritage Singers cuando yo llegué acá. Yo creo que todos los años que pasé en el grupo, y que lo conocí por muchos años, después seguimos siendo amigos y siguió siendo mi mentor en muchas cosas después ya de que incluso cuando yo estaba aquí ya en Forest City trabajando, me influenció mucho en mi vida y me enseñó muchas cosas de cómo
cómo hacer un liderazgo en un grupo musical, cómo hacer un liderazgo en la música que es complicado, que tiene sus cosas muy complicadas, y de cómo seguir adelante de eso y cómo balancearlo con el ministerio y con tu relación con Dios. Yo creo que eso me enseñó mucho. Tremendo. A mí. Entonces, para mí, él un mentor. Un gran mentor. Sí. En esta semana, domingo y lunes, estuvimos con la familia de Susi, de mi esposa, que son dos hermanas mujeres y un varón. Viven separados en distintos lugares del mundo, todo, pero circunstancialmente se pudo dar una reunión familiar. Mira, qué bueno. Y sí, fue muy bueno. El domingo por la noche fue la idea de recordar un poco a los padres que ya descansan, ¿no? Y cada uno de ellos tuvo la oportunidad de mencionar algo sobre sus padres, y luego nos tocó a nosotros los yernos, ¿no? Y yo le dije, para mí, sobre todo el abuelo, que fue un pastor y que ya falleció, por supuesto, fue mi mentor. Tú siempre has hablado de él, en los sermones, sí, tú lo has escuchado, o sea, has escuchado que tú has hablado del papá de Jesús. Él me modeló a mí, me modeló en ese aspecto, ¿viste? No tanto quizás solamente los sermones, el hecho de su trato con la gente, el cariño que le brindaba a las personas, el respeto con que trataba a las damas, por ejemplo. Un mentor. ¿Por qué traje este tema, familia? Porque si hay algo que la gente en el mundo necesita, especialmente dentro de la iglesia cristiana, son esos mentores. ¿Quién es un mentor? Una persona como el apóstol San Pablo, que se gane el respeto por su cristianismo con la gente. Peleadores y enseñadores de Biblia hay un montón. Vamos a ponerlo así. Gente que enseña la Biblia, hay un montón. Ahora mismo se me vienen 4 o 5 que son tremendos maestros de Biblia. Me pregunto si serán mentores. Porque enseñar la Biblia es una cosa. Vivirla es otra. Vivirla es otra. Y el llamado para ustedes y para mí en este momento es justamente esa. Ser mentores de gente que viene por detrás. Pablo sabía, cuando conoció a este chico, que él iba a pasar y que tenía que dejarle la antorcha a otras personas. Y sin duda eligió quizás a Timoteo como justamente la persona. Lo mentoreó, lo preparó, lo educó. Ojalá ustedes y yo podamos entender eso, especialmente aquellos que tienen posición de líderes en la iglesia, de mentorear a otros, para que vean no cuánto usted sabe de Biblia, sino cuánto usted sabe de Jesús. Si la gente ve en eso, entonces usted va a ser un buen mentor. Versículo 2, la última parte, dice: a mi querido hijo Timoteo, que Dios, el Padre y Jesucristo, nuestro Señor, te concedan, mira qué lindo, te concedan ¿qué cosa? Gracias, misericordia y paz. Gracia, misericordia y paz. ¿Qué es lo que le desea Pablo a Timoteo? Nunca se te acabe la gracia, siempre disfrutes la misericordia y la paz de Dios esté en tu corazón. ¡Guau! Debe haber sido lo que él también experimentó. Ajá. ¿Sí? Por algo se lo escribía, ¿no? Él tuvo misericordia, necesitó también paz en su corazón. Y gracia porque para con los hombres, o sea, para con los demás hay que tener una forma de que Dios pone en nuestra vida para no que todos los demás se lleven bien con nosotros, pero sino para caer en gracia también. Yo lo veo de esa manera. Tener ese don, ¿no? Ese don de llegar a las personas. Sí. Ahora la gracia y la misericordia están muy relacionadas entre sí. Que él lo enfatiza al nombrar estas dos características, ¿no? de Dios. Dice que el Señor Jesús, que Cristo te conceda la gracia, misericordia. Y yo creo que al tener eso uno tiene paz. Por eso poner gracia y misericordia. Si no tenemos gracia o no hay misericordia, no hay paz. Entonces esas dos para mí son esenciales en eso, y al tener eso tendremos paz, que muchas veces lo que nosotros estamos buscando. Y
Y nos olvidamos primero de la gracia y la misericordia. Que tenemos gracia y si nos equivocamos hay misericordia. Y lo que no podemos alcanzar, lo que para nosotros es imposible alcanzar, se nos da por gracia. Y al tener eso, ese pensamiento, esa visión de lo que es el amor de Dios a través de Jesús, tendremos la paz. Pero a veces queremos buscar la paz y nos olvidamos que tenemos la gracia. Queremos buscar la paz y nos olvidamos que tenemos la misericordia cuando nos equivocamos. Y no llegamos nunca a la paz. Y eso es lo que pasa con el mundo en general, que es lo que el mundo quiere paz, la gente. Pero la gente no tiene paz, en el mundo no hay paz. Son los deseos de Pablo para Timoteo. Claro, son los deseos. Y pareciera que fuera como una escalera, ¿no? Porque fíjate, dice que el Señor te conceda, ¿qué cosa? Gracia. Cuando una persona, como bien ustedes decían, como Pablo, tomen el ejemplo de Pablo, que es el mejor en este momento. Un hombre que cuando fue llamado al ministerio tiene las manos manchadas de sangre, de gente inocente. Él sabe que su ministerio proviene de dónde, como lo escribí al principio, viene de Cristo por voluntad de Dios. ¿Sabe? Su ministerio no se lo ganó, se lo regaló la gracia redentora del Señor. Siguiendo con el mismo ejemplo de Pablo, él entiende eso, que la gracia le regaló el ministerio. Entonces, también, al haber recibido la gracia, entiendes la misericordia. Comprendes lo que es misericordia. Y cuando tú recibes la gracia y comprendes lo que es misericordia, comienzas a vivir en paz con el Señor, pero también te conviertes en un agente repartidor de lo mismo. ¿Te gusta hablar de la gracia? ¿Te gusta hablar de la gracia porque te trae paz? Y te gusta tratar a la gente con misericordia porque tú fuiste tratado así. Tú sientes que eres objeto de la misericordia de Dios, entonces ya te sale naturalmente, y creo que eso es algo sumamente importante en nuestra vida y un objeto de evaluación de nuestras vidas, familia. A ver si puedo dejar esto claro. Estas 3 palabras deberían ser una forma de evaluarnos espiritualmente. Si yo soy una persona, si tú eres una persona que te sientes objeto de la gracia de Dios, no que te ganaste nada, sino que el Señor te lo ha regalado, te ha abierto las puertas de la eternidad, eres una persona que disfruta de la misericordia del Señor. Y entonces, la evaluación es, ¿estás tu vida llevando paz a las demás personas? Claro, tú me puedes decir, pastor, de vez en cuando me explota un petardo. Es natural. En nuestra vida, alguna vez vamos a decir algo que no fue lo correcto. Pero si tú te evalúas y dices, bueno, no, yo recibí la gracia, me gusta llevar y siento en mi corazón llevar misericordia y paz a las demás personas, y tú te evalúas y tu espiral es ascendente en esa área, quiere decir que le estás dando tu corazón al Señor y la gracia te está ganando. Pero si yo sé mucho de Biblia y la gracia no está por mi boca y la misericordia no está para la gente y mi vida no produce paz en la gente que está alrededor mío, por más que yo tenga una iglesia, entonces tengo un problema muy, pero muy serio espiritual y tengo que, en compañía del Señor, comenzar a resolverlo antes de que se haga demasiado tarde. Verso 3, Jesse. Estamos en 2 de Timoteo capítulo 1 y leemos el verso 3. Al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como lo hicieron mis antepasados. 2 cosas allí. Dice, al acordarte de día y de noche en mis oraciones. ¿Siempre se habrá acordado Pablo de Timoteo en sus oraciones de día y de noche? Yo creo que sí, lo tenía en su lista de oración. Okay. Yo he hecho lista de oración, yo creo que ustedes también, ¿cierto? Pero y hay siempre personas que uno siempre tiene, o por lo menos yo, no sé. Yo creo que impactó en la vida de Pablo, por eso lo dice, al recordarte de día y de noche, siempre doy gracias a Dios. ¿Y ustedes creen que la gente que te dice estoy orando por ti, en su mayoría se acuerdan de orar por ti?
Bueno, a veces una frase cliché y bueno, no puedo tampoco decirle nada a la persona que me dice eso, pero yo creo que hay personas que cada uno de nosotros siempre tienen oración. Pero, Denar, ¿tú crees que realmente nos falta oración intercesora por la vida de las demás personas? Es que ahí entramos a un tema, ¿viste? Porque a veces también uno se confía en que la persona ore por mí, porque se da vuelta la cosa, que muchas veces también me han dicho a mí, yo necesito que tú ores por mí, porque, no sé, Dios te escucha a ti, porque tú estás más cerca de Dios, porque y ese no es esto. Lo importante es que a veces uno está desanimado y a veces uno no tiene ganas de orar, o sea, porque estás triste, estás desanimado, o estás... Y qué lindo es que venga alguien que te dice, ¿sabes qué? Yo voy a orar por ti. Y después a veces se da vuelta la cosa. A veces la otra persona está desanimada, está triste, y tú le dices, yo voy a orar por ti. Y yo creo que a eso se refiere de orar los unos por los otros también. Pero muchas veces la otra persona se confía en descansar en ti por tu título, por lo que tú haces, por tu estatus en la iglesia o como sea. Y no debería ser así. O sea, es importante, por ejemplo, Pablo oraba por Timoteo y lo dice. Pero tampoco su oración era más válida que la oración de Timoteo. Pero que era lindo ver que se estaban orando entre ellos. Y eso es la unión que quiere Jesús que tengamos en nosotros. Y creo que es importante que oremos los unos por los otros en ese sentido, de sentir esa unión de que estamos juntos en esto y que a veces yo estoy débil, pero tú estás orando por mí, y a veces se da vuelta la situación. El switch. Y creo que es importante eso, o sea, de que tengamos esa unión, de no sentirme yo superior, ya yo voy a orar por ti, ni la otra persona que se sienta inferior. Ninguna de las dos cosas. Y creo que estamos los dos en la misma, y a veces ponemos, nos ponemos nosotros mismos trabas porque lo que yo hice, y por eso que es tan importante lo que dice Pablo antes, que recuerda la gracia y la misericordia que tú tienes, al igual que yo la tengo, al igual que cualquier persona la tiene, y tú puedes ir con esa gracia y tu misericordia directamente a Dios, y no necesitas a nadie que interceda por ti. Ahora, si tú estás triste, estás desanimado, vamos a ir los dos, y vamos los dos a seguir adelante, y vamos a orar para que sientas ese apoyo que tenemos entre hermanos, porque si no, ¿para qué venimos a la iglesia? ¿Para qué nos juntamos en comunidad? Entonces, ese punto también yo creo que es importante señalarlo. A veces es común también que ocurra de que alguien se te acerque y te dice, Jessica, mira, tengo este problema, ora por mí. Y después, una semana después, la persona dice, ay, gracias, Jessica, por orar por mí, y tú ni te acordaste de haber orado por la persona. Claro, ya a mí me ha pasado. No, sí, pastor, me ha pasado algunas veces. O sea, lo dije no por fuera, es un ejemplo nada más. No, pero me ha pasado. Es que a todos nos ha pasado, a mí también me ha pasado. Y cuando usted dice, ¿será que tenemos falta? Yo creo que cuando nosotros nos ensimismamos mucho en lo que nos está pasando, en mi experiencia, no sé, cuando nos volvemos un poco egoístas, ¿no? Y las oraciones nuestras se tornan solamente, Señor esto otro, mira lo que me pasa, estoy aquí, estoy allá, y de repente nos damos cuenta de que no estamos orando por nadie, o sea, estamos solo pensando en que Dios nos resuelva nuestros problemas o nuestra situación espiritual, incluso mental o lo que sea. Y cuando nosotros pensamos mucho en nosotros mismos, nos olvidamos, tenemos esa falta de orar por el otro. Mira, yo hace unos años que cambié un tipo de una oración que generalmente hacemos los adventistas, y es decir, Señor, bendice tu iglesia, bendice tu obra en el mundo entero. Dentro de esa oración que nosotros hacemos, bendice tu iglesia, tu obra en el mundo entero, es la iglesia como nosotros la conocemos la iglesia adventista. Y con un tiempo yo dije, no, espérate una cosa, ¿cómo yo soy capaz de poder orar solamente por mi iglesia cuando hay tremenda cantidad de cristianos buenos en otras denominaciones religiosas que yo tengo que interceder por ellos? Y yo no digo que sea mejor que los demás, sencillamente el Espíritu me habló a mí y me dijo eso, tienes que orar por toda la iglesia cristiana, por cada cristiano en el mundo entero, y por aquellos que no han llegado a ser cristianos, y por cada hijo de Dios sobre la tierra, porque todos son objeto de qué cosa, de la gracia, de la misericordia, y merecen la paz del Señor.
No, se nos acabó el tiempo. Los tres primeros versículos. Pero bueno, aquí tenemos para seguir analizando esto, pero qué lindo. Lo dejo picando porque dice después Pablo que él servía a Dios con conciencia limpia, como lo hicieron sus antepasados. Wow. La pregunta es, para el siguiente programa, ¿qué cosa es conciencia limpia? Y de eso vamos a hablar en el próximo programa. Familia, gracias por acompañarnos en El Secreto de la Vida. Si usted cree que lo que hacemos aquí de alguna manera puede bendecir a otra persona, usted puede ayudar a la obra del Señor en la predicación del Evangelio, suscribiéndose al canal de Forest City y compartiendo en su muro lo que nosotros hacemos aquí. Le cuesta nada más que tomar ese mouse y darle un like, suscribirse, y entonces usted puede publicar en otras páginas, en su muro, con ese montón de gente que usted tiene allí, que son sus amigos, que son sus conocidos, el mensaje de la palabra de Dios. No tiene usted que hablarle, sino que a través de este humilde programa le hablamos a otras personas. Así que dele like, suscríbase al canal de Forest City si usted cree que humildemente contribuimos a la predicación del Evangelio. Jessy, ¿oramos por nuestra gente y por nosotros? Claro, pastor, claro que sí. Nuestro querido Padre, ayúdanos, Señor, cada día para darnos cuenta de que tu voluntad en nuestras vidas es que tengamos gracia, misericordia y paz para con los demás, tal como tú, Señor, nos has dado a nosotros. Y ayúdanos a ser inspiración para los demás, Señor. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén, amén. Dios les bendiga. Regresamos otro día.